Hola, ¿qué tal? Saludos, bendiciones para todos. Bendición significa Dios contigo. Eso significa bendecir. Desear que Dios esté siempre contigo. Qué gusto compartir como todos los días el pan de la palabra de Dios, alimento propio del buen cristiano, del Hijo de Dios. Cuánta necesidad tenemos de escuchar al Señor, porque lo que compartimos no es la palabra del sacerdote. El sacerdote es instrumento solamente, pero juntos compartimos el pan de la palabra, alimento propio de los hijos de Dios. Voy a permitirme dar lectura al Evangelio de hoy miércoles, tomado de San Mateo, y se titula Todo árbol se conoce por su fruto. Cuídense de los falsos profetas que se acercan disfrazados de ovejas y por dentro son lobos feroces y rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Se cosechan uvas de los espinos o higos de los cardos? Un árbol sano da frutos buenos. Un árbol enfermo da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol enfermo puede dar frutos buenos. El árbol que no dé frutos buenos será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los reconocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por sus frutos los reconocerán. Yo creo que el hecho de poder compartir todos los días el pan de la palabra es como compartir el alimento de nuestra vida. Y creo que siempre una persona que ama la palabra de Dios, que escucha la palabra de Dios, que la profundiza, que la reflexiona, tiene que aprender también a dar frutos. Frutos según la voluntad de Dios, porque yo creo, por ejemplo, si tú escuchas la palabra de Dios y la haces tuya también, tiene que transformar tu vida, y el contacto con la palabra de Dios debe manifestarse a través de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de nuestro testimonio de todos los días. Si antes gritaba en mi casa, ahora ya no lo hago. Ahora dialogo, platico, escucho a los demás. Si antes era intolerante con los demás, ahora soy tolerante. Ahora he aprendido
a darme cuenta que todos somos diferentes, somos distintos y debo de aprender a aceptar a los demás tal y como son y no enojarme porque no son como yo. Si antes arreglaba mis problemas en familia con gritos, con violencia, con agresividad, ahora ya no lo hago. Ahora escucho, ahora dialogo, ahora llegamos a acuerdos, ahora pienso antes de actuar. El contacto con el Señor, el contacto con su palabra, nos va transformando, porque la palabra de Dios va transformando nuestra vida, la va renovando, la va haciendo nueva cada día. Por eso esta afirmación del Evangelio: por sus frutos reconocerán que son mis discípulos. Y creo que nosotros como cristianos no somos cristianos porque solamente vamos al templo, no somos cristianos porque cumplimos normas, preceptos, costumbres, tradiciones. No, somos cristianos porque vivimos, o porque deberíamos de vivir según Cristo, según su Evangelio, porque nuestra vida, nuestras acciones tienen que reflejar lo que somos. Tenemos que reflejar a Jesús en la manera de hablar, siendo educado, tolerante, respetuoso, atento, saber escuchar, siendo hombre de oración. Todo eso es un reflejo de que Dios va obrando en nuestra vida, porque yo recuerdo mucho a un señor en algún pueblo donde yo trabajaba hace muchos años, a un señor después de un retiro espiritual para papás y padrinos decía: mire padre, yo solamente sé que Jesús ha cambiado mi vida. Sé que Jesús ha transformado mi vida. Porque antes tomaba, Padre, me embriagaba, era muy desatendido de mi casa, de mi familia. Pero Jesús me ha cambiado, Padre. Ahora ya no tomo, ahora disfruto a mi esposa, a mis hijos, ahora estoy más con ellos, pero Jesús me ha cambiado, Padre. ¿Sí? Jesús es capaz de cambiar, de transformar la vida de aquel que lo busca de buen corazón. Vale la pena, hermanos, seguir a Jesús. Vale la pena escuchar su palabra. Vale la pena porque quien se encuentra con Jesús encuentra vida nueva, vida renovada, vida sana, vida en abundancia. Y los frutos que estamos llamados a dar, pues son frutos de Cristo, frutos de amor, de perdón, de bondad, de servicio, de tolerancia, de aceptación, de humildad, de fe. Por eso te decía el ejemplo de una casa, de un hogar, ¿no? Si antes
se gritaban, ahora ya no gritan, ahora escuchan, dialogan y platican. Si antes arreglaban todo con gritos, con violencia, ahora se sientan a arreglar sus asuntos con el poder de la comunicación, del diálogo. Yo creo que es importante, hermanos, que en la casa, en el hogar, todos seamos reflejo del amor de Jesús. Jesús nos cambia, Jesús nos transforma, Jesús nos renueva. Con Él todo lo podemos y sin Él nada podemos. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo a la distancia, deseando que en tu vida haya frutos de amor, frutos de santidad. Que así sea.